Para muchos de nosotros, la Navidad es el momento de nuevos comienzos. La primera vez en que pusimos nuestro balance a prueba, sin saber a dónde nos podría llevar. La primera vez que hicimos algo delicioso, sin darnos cuenta de las aventuras culinarias que se avecinaban. La primera vez que nos sentimos una estrella, sin imaginar nunca a dónde podría llevarnos. Esta es la época para empezar algo nuevo. Estamos más que listos para ayudarte en un nuevo comienzo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Oriental. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Baskin Robbins, nuevo look, siempre cool. Oriental. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Te lo contamos como pasó en el 2023. Es el resumen de Bonita Radio. El resumen que vamos a tratar de llevarles a ustedes en una conversación para poder establecer qué pasó en el 2023 y qué nos espera para el 2024. Y conmigo está Maristela Gross. Saludos. Rodrigo Otero Goico. Muy buenos días y felicidades. Muy buenas tardes porque estamos de tarde. Buenas tardes. Vamos a conversar sobre todo en esta primera parte de te lo contamos cómo pasó, de lo que internacionalmente ha ocurrido alrededor del mundo, que también es parte de lo que puede pasar y de lo que pasa en el país puertorriqueño. Y hemos querido iniciar este resumen con esa propuesta de ver al país en el contexto del mundo en que también circula, vive, pervive, como siempre digo. Y hay ciertos temas que marcan la agenda de lo que ocurre internacionalmente que encontramos en el Puerto Rico que vivimos en el 2023. Uno de ellos, por ejemplo, para darles una idea, el autoritarismo bajo presión. Eso lo vamos a discutir con Rodrigo y con Maristela, pero yo creo que está bastante claro desde dónde están hablando las fuerzas de seguridad del Estado en Puerto Rico en el 2023 y lo que se prevé que puede ocurrir hacia el 2024, sobre todo en medio de del ciclo electoral. La fragmentación desregulatoria a nivel global también incide en la política, sobre todo en la economía puertorriqueña. La inestabilidad y descontento social, que más que todos los fogones prendidos que tenemos alrededor del país, ya sea por las acciones a través de la costa, por los problemas de la calidad de vida, la falta de seguridad, la falta de acceso a la salud y a la educación. La crisis de acceso y garantías a los bienes básicos. ¿Alguien se acuerda de Luma y de Genera Puerto Rico? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar el problema del acceso al agua potable en muchas ocasiones y sobre todo al de energía? Las transiciones en colisión. ¿Qué mejor transición que la posibilidad de una alianza que se ha planteado desde el punto de vista político-partidista de cara a las elecciones generales? Y definitivamente la inoperatividad de los marcos de seguridad colectiva. Yo creo que partiendo de ahí, nosotros no solamente analizamos lo que pasa en Puerto Rico en el 2023, sino también lo vemos en contraste y en comparación y en ese contexto de lo que está pasando en el mundo.
Y definitivamente hay dos temas que pueden partir de lo que ocurrió en el 2022 en términos de política, sobre todo en la región latinoamericana, y llegó al 2023. En principio, a nivel internacional, mucho más lejos de Puerto Rico, más lejos de la línea latinoamericana, está la guerra de Ucrania, que obviamente comenzó en el 2022, febrero del 2022, cumplió un año en el febrero del 2023 y definitivamente sabemos que se da, que continúa y que es una crisis que toca a todos los países del mundo, sobre todo por lo que propone ser Ucrania en términos de lo que provee a nivel de alimentos, energía, que también es un planteamiento que está ahí, y cómo se han dado las relaciones entre Ucrania, Estados Unidos y los demás países, sobre todo Rusia, que es el país invasor. Así que yo creo que el asunto de Ucrania, sí, además de incidir, yo siempre propongo que la mirada nuestra salga del archipiélago, salga de lo que es Latinoamérica, de lo que es Estados Unidos, sobre todo por nuestra relación con Estados Unidos, y podamos seguir mirando qué ocurre en Ucrania y cómo se relaciona con todo lo que puede estar pasando en términos de cambios económicos e incluso sociales. No olvidemos que las migraciones son súper importantes. ¿Hacia dónde van los ucranianos? ¿Llegarán a Puerto Rico? Pues yo no lo dudo. Es porque la movilidad claro, es... Siempre hay, siempre va a ocurrir. Esa posibilidad está ahí, pero sobre todo lo que representa esa movilidad social en un momento en que vemos lo que está pasando en los países en guerra. Y ahí definitivamente tenemos que hablar de Palestina. Quizás para seguir el tema de las guerras vayamos a Palestina, que ya sí es un evento del 2023, es un conflicto que no inicia en el 2023, es un conflicto que lleva generaciones entre Israel y Palestina. Pero yo creo, y aquí vamos a traerlo otra vez a Puerto Rico, que lo más interesante del conflicto de Palestina ha sido el nivel de información que se ha producido en un momento en que las herramientas del 2023 son totalmente diferentes a quizás el último conflicto que pudo haber sido el 2020. Más en términos, siempre el país ha estado en guerra, o sea, Israel siempre ha estado en guerra con Palestina, pero más la inmediatez y la cobertura individual. La visibilidad que tiene. Exacto. La visibilidad, el nivel de multiplicación que ha tenido las diferentes posturas. Y en eso lo quiero traer a Puerto Rico en el contexto de lo que dijo Calle 13, René Pérez, residente, ya no se supone que se le diga Calle 13. Sí, es residente, nada más. Y se me olvida, perdón a René, pero se me olvida. Ahora digo yo, los medios fueron suficientemente poderosos. Que lo conocimos como Calle 13. Lo conocimos como Calle 13. Pero yo creo que esa última intervención de Calle 13, hablando de lo que... De residente. De residente, gracias. De residente, de lo que es haber sido un producto de los medios oficialistas, haber asumido un discurso desde la oficialidad y por educación, haber cambiado esa visión del conflicto Palestina-Gaza. La invitación a la autorreflexión que él hace en su discurso. Que yo creo que es complejo y es individual, ¿no? Es algo claro. que uno se tiene que colocar y tiene que confrontarse con esos cuestionamientos, y eso es lo que él está invitando, entre otras cosas, a hacer en ese discurso que dio. Yo creo que la intervención, y volvemos, aquí es donde está el ejemplo. Él trae precisamente el ejemplo de cómo hoy hay unas Naciones Unidas que están forzadas a hablar y a emitir una resolución para que se detenga el conflicto bélico y obviamente los ataques de Israel a Palestina. Eso no hubiera pasado en el 2000, es más, eso no hubiera pasado en el 2020. Definitivamente que no, pero es que, o sea, la difusión ha sido tanta que se han visto obligados a romper con los esquemas que anteriormente había, o sea, por años y por no decir generaciones, uno cuestionar cualquier cosa que tenga que ver con el Estado de Israel era anatema en la prensa y en todas las esferas políticas, o sea, tan siquiera cuestionarlo ya te señalaba y te cancelaban y lo estamos viendo todavía, donde muchas personas han sido canceladas en sus medios sociales por levantar la voz a favor de Palestina.
Como si uno no pudiese ver los dos puntos. Exacto. Pero algo que yo creo que en esa misma línea pudimos ver cómo en corto tiempo la opinión pública hizo un cambio radical, me parece a mí, en la percepción de lo que estaba pasando, y precisamente en la visibilidad que mencioné ahorita, que tú estabas también hablando, de cómo la nueva manera de informarse o de estar al tanto de las cosas en este mundo ha causado que podamos ver las dos caras de lo que está ocurriendo relativamente rápido. Y para mí por lo menos fue un cambio que yo vi bien claro, o sea, un cambio en la opinión, en flujo de la información, o sea, mientras un lado decía algo, inmediatamente veías el contraste. Y yo creo que esto es importante desde el punto de los medios de comunicación, claro, de la información. Claro. Eso yo creo que lo pudimos ver en este porque caso. Porque estamos históricamente acostumbrados a solamente ver la versión del lado vencedor, ¿verdad? O sea, de la gente que controla la oficialidad, que después vamos a hablar del asunto, y siempre ha sido el Estado de Israel quien ha sido el dueño de esa oficialidad. Ahora, apoyado por Estados Unidos. Claro que sí, pero ahora cualquier persona con una camarita y una señal que también han sido bloqueadas a propósito como arma. O sea, el acceso al internet está weaponized, se utiliza como un arma de guerra. Y ahora pues se difunde por todos sitios y lo vemos claramente. Por más que traten de retener información, como quiera fluye. Yo iba a decir dos cosas con relación a lo rápido y la contestación que viene incluso de personas que son personas, ya sean profesores universitarios, que tienen cierto nivel de credibilidad, porque uno de los grandes problemas también son los bulos, claro, y la desinformación y los fake news, para hablarlo desde el punto de vista de cómo lo saben articular en Estados Unidos. Y eso es un problema, pero en este caso hemos visto mucha gente en el terreno de juego, por no decir en el terreno de guerra. Gente que está asumiendo la grabación de los bombardeos, el bombardeo al campo de refugiados, a las escuelas, a las iglesias. Y gente que estaba allí. O sea, exacto, no es gente gente en ese momento, no es que te lo están dando masticado, sino que están allí viviendo. Claro. Y no hay manera de contenerlo. Lo estamos viendo desde el Arab Spring, o sea, desde la primavera árabe. La primavera árabe. Estamos viendo cómo todo este acceso a la tecnología está explotando. Explotó y ahí están las manifestaciones de la cultura deportiva, por ejemplo. Ahí viene la expresión en los campos de fútbol en Tunisia y en los diferentes juegos y campeonatos que se estaban jugando y se están jugando en esa área del mundo. Eso también es comunicación alrededor de un conflicto en que la gente, como tú dices, antes era imposible cuestionar el que Israel lanzara un ataque contra Palestina, porque estaba bien definido desde la oficialidad quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Ahora eso está bastante difuminado. Está bien gris. El Residente lo menciona precisamente en la línea de su canción al principio de su carrera. Sí, que hace referencia a los palestinos, y él reconoce y dice que le da muchísima vergüenza, pero que precisamente eso, de definir, de que estábamos bien claros quiénes eran los malos en esta ecuación, es algo que ha cambiado. En la línea que ustedes dicen de la cobertura dentro del terreno, un ejemplo, hubo una joven que estaba abogando por Palestina, y estaba esta periodista de una cadena de CNN poderosa con su camarógrafo, y ella le dice: yo quiero que tú digas lo que tú tienes que decir, y la joven le dice: pero ¿me garantizas que lo vas a transmitir? Y ella sacó su teléfono para garantizarle a ella que si ellos no lo van a publicar, yo lo voy a publicar. Y eso es lo que estamos hablando, la nueva manera de cobertura. De informarte y para ella, y para la joven fue suficiente garantía para que ella estaba diciendo la verdad, que lo iban a transmitir. Exacto. Pero entonces también lo contrastamos con todas las imágenes
creada. Que entonces empieza, que Claro. es lo que yo entiendo que va a ser determinante para el próximo ciclo electoral. O sea, vamos a Exacto. empezar a ver como toda esa inmediatez empieza a ser serruchada, tú sabes, Claro. su credibilidad restada con todas estas imágenes de inteligencia artificial que van a causar y a sembrar dudas. Ujú. Porque esto es una maraña, o sea... Y a esto se añade la inteligencia artificial, pero el fake news o el bulo siempre existió. Siempre ha estado. Siempre existió. Yo, en un momento dado, cuando empezó el asunto de la manipulación de imágenes, yo recuerdo la manipulación de imágenes en portadas en Puerto Rico. Y era un asunto ético. Mis compañeros tuvieron problemas porque sus jefes les dijeron, pues tienes que manipularlas, las manipularon y realmente pues los fotoperiodistas y los periodistas podemos... tenemos criterio, no solamente tenemos criterio propio, que tenemos que defender nuestra ética ante el patrono igualmente. O sea, esto es añadido, la inteligencia artificial, pero importante desde el punto de vista para recoger un poco lo que plantea Calle 13, que lo necesario, y me parece urgente también, de que esa disposición del elemento cultural esté a disposición de la educación de nuestra audiencia. Claro que sí. Y eso para mí fue fundamental de su discurso. De la misma manera en que yo cometí un error, acepta él, me eduqué y estoy aquí diciendo, sal, habla incluso directamente de por qué en los Grammy nadie dijo, denunció el genocidio contra Gaza. El elemento de establecer, no importa que te cancelen, me parece súper importante. Porque cancelar no es otra cosa que perder dinero para mucha de esta gente. Para muchos Pero, pues, ¿tú quieres perder dinero a base de qué? De que las audiencias y el país y el pueblo no esté enterado de lo que realmente debería estar enterado. Son cuestionamientos que se quedan ahí para el 2024, serán súper Él importantes. dice, no importa que te cancelen si tú estás en el lado correcto de la historia. Exactamente. Él hace referencia exactamente a eso. Exactamente, así es que pues hay que ver dónde la gente quiere estar. Pero en el asunto de Ucrania, yo creo que hay un elemento del deporte que me parece que es importante que tú traigas. En Ucrania, al igual que en Palestina y en Puerto Rico, el proyecto deportivo es más que una actividad deportiva, es una manera de identidad, es donde nosotros recurrimos aquí estamos vivos y estamos caminando hacia el frente a pesar de lo que pasa alrededor nuestro. En Ucrania casi 300 atletas han sido víctimas de la guerra, que han muerto. Más de 300 facilidades deportivas han sido destruidas. Atletas que tienen expectativas de ir a los Juegos Olímpicos, están entrenando fuera de Ucrania. Hay atletas que han dejado su carrera deportiva y se han convertido en soldados. La situación en términos de su proyecto deportivo, ya hay una generación completa que se va a ver afectada del punto de vista deportivo. Pero en Ucrania la situación con los atletas, y de hecho Bonitas Radio recibió un premio en este año precisamente porque le entrevistamos a Richard Carrillón, que es el único miembro del Comité Olímpico Internacional de Puerto Rico, sobre qué va a hacer el Comité Olímpico Internacional con los atletas rusos. Porque todo el mundo está hablando, o la mayoría de la discusión es referencia a los atletas rusos y su posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos, y muy poco de los atletas ucranianos. Y cuando los visuales de lo que está ocurriendo allá, de las facilidades deportivas, de los atletas, de las condiciones que a mí me vuela la cabeza pensar y ver, como lo van a ver en estas dos imágenes, que puedan estar practicando en medio de facilidades destruidas. Sí. Esa es la guerra. Y atletas, Vitaly Klitschko es un exboxeador campeón mundial de pesos completos. Él y su hermano Vladimir dominaron los pesos completos por 10 años y más. Es el alcalde de Kiev. Y la transición de deporte a política la hizo antes de la guerra, pero reconociendo que había una posibilidad de que esto ocurriera. Vitaly Klitschko está frecuentemente en el frente,
en el frente con los soldados y protegiendo la ciudad de Kiev. La ciudad. Y esas imágenes yo creo que son importantes. Claro. Porque el proyecto deportivo de Ucrania le ha servido en este momento al país. Y yo creo que es algo que pues, se refleja en lo que significa un proyecto deportivo quizás para un país como Estados Unidos, claro, versus lo que significa para un país como nosotros, un país como Ucrania, que a través de él ellos están estableciendo su identidad, y lo mismo Palestina. Claro. Yo quiero de las guerras ir a México por un asunto puntual, y es que es la primera vez en la historia de México que el país va a tener a una mujer presidenta del Tribunal Supremo. Y ustedes dirán, ¿por qué eso es importante precisamente para Puerto Rico, o que ocurra en el mundo y que pueda incidir en Puerto Rico? Cada vez que alguien me pregunta por qué es importante lo que pasa en otro país versus Puerto Rico, yo siempre contesto igual. Porque usted no puede ser un ciudadano o una ciudadana conforme a lo que debe ser un ciudadano global, y fíjense que no es un asunto económico, es un asunto también de intelectualidad y de contenido y de ideología, si no conoce lo que pasa más allá de las aguas y de las playas. Exacto. De Puerto Rico. El insularismo que nos ha chupado la vida siempre, pensando que aquí es donde único podemos generar soluciones. Exacto, también. Y hay vida más allá, y hay otras fuentes de las cuales debemos aprender y desarrollar y mirar, para no necesariamente repetir las cosas que nos siguen pasando. Claro, los referentes son múltiples. ¿Y por qué yo hablo de México con relación a este hecho inédito en la historia mexicana? Porque fíjense que mucho se habla de los problemas que tenemos en Puerto Rico relacionados a la violencia contra las mujeres, dónde están las mujeres en términos de sus posiciones de poder. Puerto Rico parecería que está bastante adelante, pero aquí incide algo en el asunto y en la historia mexicana que tiene mucho que ver con el fundamentalismo religioso. En el caso de México, sobre la estructura de la Iglesia Católica y lo que supone la Iglesia Católica para toda la socialización y la manera en que se ha relacionado ese país con esa estructura institucional de la Iglesia. Y Norma Lucía Piña Hernández sube como presidenta del Tribunal Supremo. Y lo quería destacar, y lo quiero siempre destacar, porque esto es parte de lo que Puerto Rico puede decir que ha hecho antes. Pero ¿dónde estamos nosotros con relación a temas tan importantes como la violencia, los derechos de las mujeres a nivel de su salud sexual y reproductiva? Sigue siendo un reto. Y las mexicanas pues lograron ahora lo que Puerto Rico logró en el 2015, que fue cuando, bueno, Puerto Rico va un poco más adelante porque la presidenta no solamente es una mujer, la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Orono, sino que también es una mujer abiertamente gay, que todavía le llevamos un trecho, pero las mexicanas y los mexicanos están ahí. Me parece que había que destacarlo. Lula viene del 2022, ganó en el 2022, pero tomó posesión en el 2023. Y si hablamos de México con relación al fundamentalismo religioso, ¿qué más que Bolsonaro y lo que suponía que Bolsonaro pudiera volver a ser el presidente del Brasil? Yo creo que hay que destacarlo no solamente por lo que supone para Brasil, para Latinoamérica, que todos los esfuerzos de la derecha, sobre todo de la derecha fundamentalista religiosa, se detengan en un momento en Brasil. No podemos hablar de eso de Argentina, pero lo vamos a decir, vamos a entrar en eso ya mismo. Y Lula es ese referente importante para esa izquierda que de alguna manera se quedó bastante atrás. Las razones son múltiples, las podemos hablar en otros programas, pero retomó el Brasil. Por un pelo. Por un pelo, importante decirlo. Exacto, porque no es que estamos claros, esto sigue siendo sociedades que están completamente polarizadas, casi equitativamente. O sea, esto es un vecindario, 2 o 3 vecinos pueden cambiar el resultado de una elección por completo. Y es algo que tenemos que ver aquí también. Claro, en el contexto de Puerto Rico por eso es que me parece tan importante que la mirada sea internacionalista, porque no está pasando en Brasil y para de contar, está pasando en Colombia, estuvo pasando, de hecho Colombia también es otro ejemplo con Petro y Francia Márquez,
Está pasando en el Caribe, en Puerto Rico, está pasando en Europa. Bueno, hasta en los mismos Estados Unidos, que por más que sea, siempre vamos a tener, claro, le guste a uno o no le guste, es una de las influencias principales. O sea, claro, la diferencia porcentual entre republicanos y demócratas es tira la peseta para arriba. Exacto. Sí, las elecciones pasadas fueron bien cerradas. cerradas. En el voto popular, casi 150 millones de votos y más o menos se dividieron 76 millones para un lado, 74. O sea que tienes un país bastante dividido en ese sentido. Picado a la mitad. Aún con la presidencia controversial de Donald Trump, salieron a votar muchos de esos republicanos. Y parecería que la administración Biden, y obviamente es increíble, pero sí, en el análisis cruzado podemos mirarlo desde incluso las influencias hacia los gobiernos estadounidenses hasta hacia los gobiernos latinoamericanos, porque no olvidemos que había un poco de bastante sonrisa entre Bolsonaro y Estados Unidos. Mucho. Y similitudes con Trump, y participación de ambos gobiernos, y eso no parece que en Estados Unidos con la administración Biden se haya detenido el fraccionamiento entre ese fundamentalismo que representaba Donald Trump a lo que supuestamente iba a traer más balanceado el Partido Demócrata. Yo honestamente, no sé ustedes, no creo que sea tan claro. Para mí, Joe Biden, el presidente Biden, es una figura conciliadora y creo que esa era para mí a eso vino. Y por un país que estaba muy dividido, el fuego estaba bien prendido, y él pues me parece que llegó a apaciguar la cosa. No sé ¿qué ha pasado un poco después? No sé cuán efectivo haya sido, porque el daño era tan profundo que yo no creo que una administración sola sea lo suficiente como para sanar todas esa. Pero al menos si yo no tengo duda de que al menos bajó la intensidad de la discusión, al menos por un tiempo, porque la insurrección que hubo el 6 de enero, estamos hablando que estaba todo en su vida. Claro, había un pico. El problema es que se agrava cuando ganan los republicanos en el Congreso. Claro. Entonces ahí tienen básicamente a los mismos personajes. Y se reafirma la división. Exacto. O sea, se reafirma lo que es la realidad política social del país, ¿no? Bueno, y voy a ir a eso para retomar otra vez el tema de género desde el deporte, pero ahí tenemos que entrar definitivamente que es la primera vez en la historia que un presidente de la Cámara de Estados Unidos es expulsado de la Cámara. Lo que significa para la democracia estadounidense. Lo que significa para ese mismo discurso de división entre republicanos y demócratas. Porque no fueron los demócratas los que lo quisieron sacar, fueron los republicanos. Por cooperar, por tratar de mantener el aparato del gobierno corriendo ante el presupuesto. O sea, no tan solo no fueron los contrarios, o sea, es que se rochan el palo al país. Exacto. Completo. Y esta gente se sigue alineando detrás de eso. Es un análisis recurrente en los programas de Carmen Enita en Puerto Rico, donde es más importante ser del partido que Puerto Rico. Del pueblo. Lo mismo es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. O sea que yo creo que fue una noticia súper importante y que las repercusiones de la salida de Kevin McCarthy, que se va al 31 de diciembre porque sencillamente no va a estar más renuncia como congresista, van a ser bien interesantes, sobre todo para las elecciones del 2024 en ese país. ¿Qué piensa que él le va a servir al país desde otra...? Hay que ver desde qué otro frente. Sí, va a ser interesante. Quiero retomar el tema de género desde el punto de vista de lo que ocurre en España con la federación y el equipo nacional de fútbol. La Real Federación Española de Fútbol es una de las federaciones más poderosas que hay en términos de futbolísticos, ¿no? Y su selección nacional española destronó a la selección estadounidense como campeonas mundiales en el reciente mundial que hubo en agosto. Que de hecho, esa celebración por el 20 de agosto, no voy a olvidar, donde en el medio de una celebración de un campeonato mundial, de un mundial el más visto en la historia femenino, hay
esto es una nueva era en términos del deporte femenino y la cobertura de los medios de los medios de comunicación, se suscita una agresión sexual en el medio del terreno. Con el presidente de esa Real Federación, como dije, poderosísima, por lo tanto, él es una figura importante dentro y fuera de España, Luis Rubiales, a la jugadora Jennifer Hermoso. La imagen habla, grita, por de la manera que él la agarra y el beso que le da en los labios sin consentimiento, y después la coacción que lleva a cabo para manipular la información. Y eso fue el tema central del campeonato mundial, lamentablemente. O sea, lamentablemente desde el punto de vista deportivo. Claro, le robaron la victoria. Al final del día el tema secuestró toda esa victoria. Y ahí hay un debate en cuanto a cuán bueno o cuán malo fue. Pues definitivamente opacó el campeonato mundial, pero visibilizó la realidad de que esas mujeres atraviesan todos los días en España y fuera de España. Claro que sí. Donde este hombre poderoso se sintió en la gran libertad de besarla porque sí, porque él puede. Y lo que le costó al país en términos de la discusión pública, pero el desenlace es que él está acusado criminalmente, que le costó la posición, que otras personas que estaban apoyándolo también les ha costado, y que la selección nacional española al otro lado, en femenina, al otro lado ha salido campeona mundial todavía y ha seguido adelante con su proyecto. Eso es así. Y la ganancia ha sido que la discusión se dio, las consecuencias fueron visibles alrededor del mundo, y que muchas personas que a lo mejor creían que esos eran hearsay, que eso dicen que los hombres son así en situaciones de poder, lo pudieron ver claramente en ese momento. En vivo y a todo color. A todo color. Hay un dicho que utilizamos las mujeres que hemos estado en algún momento en el esfuerzo feminista organizado, que tiene que ver con que la revolución será feminista o no será. Y en ese sentido, cuando a mí alguien me dice, en ese momento, y me dijeron muchas personas, pero eso opaca la victoria. Lo que pasa es que las mujeres no podemos seguir sacrificándonos, porque el país... Opaca la victoria, claro, pero aviva la lucha. Entonces, no podemos seguir siendo como flagelándonos, porque el país, no, la revolución será feminista o no será, sencillamente. Las cosas tienen que pasar y que caiga como caiga. Exacto. Y la discusión se dio, pero al otro lado ha salido claro que sí. lo positivo. O sea, el equipo sigue siendo campeonas mundiales. Claro. Luis Rubiales ya no es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Todas las federaciones han tomado nota y se ha puesto en marcha un proyecto de comunicación, de cobertura mediática hacia los deportes femeninos que antes de ese mundial no existía. Me parece a mí. Así exacto. Hay más de una victoria. Exacto, esos son logros. De ahí nos tenemos que mover a un tema que a mí realmente me parece increíble que lo tengamos que repetir todos los años, y es el asunto de los tiroteos masivos en Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, del 2006 hasta el 2022, el promedio de tiroteos masivos en Estados Unidos era 24. No se ha acabado el año y ya van 39 en Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde hay conciencia, bueno, hay grupos que tienen esa conciencia. Yo creo que cada vez ha sido mayor la concientización a nivel individual, a nivel colectivo, de lo que supone una ley de armas totalmente liberalizada, que usted la puede comprar en la farmacia o en una tienda por departamento, sin importar incluso lo que usted sea o haya sido desde el punto de vista emocional, si ha tenido algún asunto emocional, porque no hay ningún criterio que no sea una identificación de más allá de 18 años y comprar un arma de fuego. Por un lado está eso, y por otro lado los niveles de violencia que vive ese país, que cada vez parecerían ser más dirigidos a hombres blancos, nacionales, estadounidenses, más allá de, volvemos, cisgénero fundamentalista. Cisgénero y fundamentalista religioso, sin
matando la teoría, sobre todo, de la información oficialista que trata de ubicar siempre o en minorías raciales o en minorías sexuales incluso, ese tipo de violencia. Pero queda, o sea, ¿cuántas de estas personas que han cometido estos crímenes no son personas, hombres blancos? Exacto. No. O sea, hay... Yo creo que son 2. En este año yo creo que hay 2 o 3. O sea, el 97% eran hombres blancos menores de 25 o 30 años. O sea, el último tiroteo masivo fue en la Universidad de Nevada, donde murió una puertorriqueña precisamente, y es un hombre 50, entiendo que es casi los 60 años, un profesor que no le dieron finalmente una plaza y sencillamente entró y mató a la gente que mató. O sea, ¿dónde está el nivel, en principio, la salud mental, pero todo eso también relacionado con el esfuerzo de liberalizar el uso de las armas a un nivel que llega hasta los congresistas posando con las armas en el árbol de Navidad? Las armas de fuego se fabrican exclusivamente para neutralizar la vida de otro ser. No, yo no le veo el lado de coleccionista, claro. Yo no le veo lo de adornar. O sea, las armas de fuego están construidas para matar. Y ese es el destino de un arma de fuego. Bueno, o si vives en un estado rural, siempre tienes la opción de cazar eso, como tal, pero sigue para matar, definitivamente. Pero no necesitas una AK-47 para matar un venado. Exactamente, ¿no? Y hay un problema. 39 masacres. Y siguen creciendo año tras año a pesar de la discusión pública. Pareciera que surgen, mientras más se discuten, más personas capaces de ir a hacer una masacre en algún lado surgen. O sea, y la ineficiencia de poner un pie y decir, ok, esto es lo que vamos a hacer. Del Estado de mirar para el otro lado y beneficiar realmente por las donaciones. A la industria. Como dicen por ahí, follow the money. Exacto. Y seguimos entonces perdiendo vidas y destruyendo vidas, porque los que quedan vivos quedan igualmente destruidos. Exactamente. Exacto. Y yo creo que para atar este tema a Puerto Rico, aunque fue en el 2022 en Uvalde, Texas, este año nos enteramos volvemos al resumen de lo que ocurrió en Puerto Rico, que una joven de 19 años fue la novia o estuvo conectada con quien también de 21 años, o sea, de más o menos la misma edad, fue el que cometió la masacre de esa escuela elemental en Uvalde, Texas. ¿Y por qué para mí es importante traerlo? Porque volvemos de dónde está el Estado atendiendo los asuntos de salud mental. Esta joven aparentemente tiene un diagnóstico de salud mental, utilizó los mismos sistemas, las mismas maneras de comunicarse que se utilizaron en esta masacre en Estados Unidos, mensajes a través de las redes sociales, mensajes a través de correo electrónico, amenazas que se dieron este año y fue identificada en adjunta. Que cada vez está más cerca, o sea, este es el problema. Seguimos diciendo que eso es problema de otra gente, que eso no nos toca aquí, pero cada vez está más cerca. Está lo que mencionan, que los cambios no llegan hasta que le toque a alguien que está allí, que pueda tomar decisiones. En el caso, yo puedo dar un ejemplo, en mi clase graduanda del Colegio Belén del 99 perdimos a un compañero de clase en la masacre de Virginia Tech, a Juan Ramón, y quizás para nosotros que tuvimos esa pérdida por una persona que entró a la universidad a matar gente, pues podemos ver al otro lado de las consecuencias de cómo está la cosa ahora. Claro. Y no podemos esperar a que le pase a un congresista para que tome alguna decisión. O sea, mientras tanto, seguimos perdiendo personas. Estuvieron a punto de que ocurriera el 1 de enero. Exactamente. Porque allí llegaron a 2 minutos. Y si no, pregúntenle a Alexandria Ocasio-Cortez por qué se va y no va a ser más congresista.
sino es precisamente por la crisis que hay en ese país, del odio que fomentan contra el otro y la otra. Bueno, al esposo de Pelosi que lo Al agredieron. esposo de Pelosi. Con el que le dieron el martillazo. Exacto. Independientemente que uno apoye o no apoye la persona, pero Claro, sigue siendo, no tiene nada que ver. exacto, sigue siendo un issue de que, oye, fueron a la casa, tocaron la puerta y agredieron a la persona por ser el esposo, El esposo de ella. Y a quien estaban buscando era ella. Era ella. Exacto, 2 personas de 80 años o más. Estamos hablando. O sea, y nuestra diáspora es amplia. Exactamente. Y todos tenemos personas en Estados Unidos. O sea, cuando hubo el tiroteo original, digo, lo original no, pero el grande en Las Vegas. Uh-huh. O sea, mi hermana estaba trabajando en el hotel. Sí, o sea, nos toca a todos, nos toca. Todos hemos tenido gente que Claro. esto se nos está acercando y tenemos que buscar soluciones que yo no sé cuáles son, honestamente. Yo no sé cuáles son. Ellos, en Estados Unidos hay discusiones y obviamente hay grupos que son de los que hablan de la limitación a la ley de armas. Que son cosas de sentido común, uno Que hacen, pensaría. exacto. Sí, que no es tienen- cuestión de prohibir necesariamente, No, sino de No, pero limitar. exacto, vamos a poner background checks, vamos a poner Exacto. flag marks, vamos a hacer el montón de darle un tiempo de que yo no puedo ir ahora y salir en este momento Exacto. con 17 armas largas. En una discusión que tuve yo con alguien sobre el tema, que me dice, no, pero en Puerto Rico hay limitaciones para tener un arma de fuego y como quiera hay asesinato. Y dice, pero esas armas que utilizan en su mayoría no son legales. No, exacto. Ese es otro Legal. problema. Ese es otro problema. Ese es otro exacto. problema. Pero Exacto. tú no puedes ir ahí a Walmart y comprar un arma de fuego aquí. Claro. O sea, es más difícil. Yo quiero terminar esta hora de esta primera parte de te lo contamos cómo pasó, precisamente con el tema de la política y lo que supone supuso para el 2023, lo que va a ser una alternativa para las elecciones del 2024, en términos del posicionamiento de unas primarias entre el gobernador de Puerto Rico y la comisionada residente, y también la alianza, como se ha llamado la alianza de país, entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Vamos a empezar quizás para empujar este tema para la segunda hora, porque yo creo que básicamente nos va a coger la segunda hora. Con esa primaria entre Jennifer González y el gobernador de Puerto Rico, quien Jennifer González por un lado se ha posicionado como una tradición, con una imagen tradicionalista desde el punto de vista de que es mujer, se casó en medio del 2023 y va a parir, o sea, Anunció su embarazo. utilizando la imagen del fundamentalismo religioso de que para eso es que las mujeres vinieron al mundo y si vas a ser gobernadora tienes que estar casada y parir. Y el gobernador de Puerto Rico, que se ha enfrentado a esa posibilidad de Jennifer González y aparentemente va a utilizar el mismo discurso, como decía Silverio Pérez, de la primaria de el amor, la primaria del romance. Bueno, Silverio le puso un poquito, ¿verdad? Porque reírnos hasta de nuestras desgracias. Hay que reírse porque Hay está que difícil, reírse, está porque- difícil En la eso, cosa. en eso no solo los puertorriqueños somos bien buenos. Eso sí hay que- Por eso existe hoy el punto eres tú. Exactamente. Y pregunta a Maristela que está Que suelta. el último episodio fue particularmente... Suelto. Busquen lo que estuvo bien bueno. Búsquelo, estuvo bien bueno de verdad. Y de ahí el asunto de la alianza, y ya ahí sí quiero escucharlos ustedes. El 2023, nosotros salimos del 2020 con una posibilidad de que Victoria Ciudadana y el PIB empezaran a hablar para hacer algo para el 2024. Y es una posibilidad que se dio en el 2020 por los números que sacaron cada uno. Y parecería que aquellas viejas rencillas que había con el Partido Independentista, sobre todo, que lleva 77 años en el esfuerzo electoral, se fueron nivelando y zanjando, yo creo que con 2 líneas. Primero, con que los históricos del Partido Independentista los sentaron y los dejaron atrás. Ahí dijeron, no, ya, tú no sales mucho. Hubo un cambio de guardia. Hubo un cambio de guardia. Se dio bastante solapado. Fernando Martín, que sigue siendo vieja guardia, pero es como un poco el más De transición. de un ente de transición. y de conciliación,
pues asumió incluso el discurso en contra de Nicaragua, de lo que está pasando en Nicaragua, que eso es súper importante para no enajenar a mucha gente que cree que ellos nunca han dicho nada sobre eso. Y por otro lado, que me parece que los nuevos dirigentes, y que no son tan nuevos tampoco, porque Juan Dalmau ha sido... Lleva tiempo. Senador. De Lourdes, Denis Márquez, son personas que llevan tiempo. Pero se centraron en que en efecto había que negociar. Yo los escucho a ustedes. Lo primero que yo veo en esto es que el hecho, en el contexto de Puerto Rico en los últimos 20, 30 años, de que se hayan podido sentar y ponerse de acuerdo en algo, es una buena señal de que la situación en el país ha llegado a tal punto donde podemos sentarnos y podemos hacer compromisos y abrirle el espacio a estas personas versus otras, y esa discusión al menos, como tú mencionas muchas veces, es ganancia para el país. Y en ese contexto del país, que provoquen estas posibilidades, ¿no? Y yo creo que la discusión al menos es ganancia con la alianza. Yo creo que más allá es algo trascendental, porque como tú bien dices, o sea, solamente el demostrar compromiso con el pueblo, yo sé que los detractores siempre lo verán de otras maneras, como estrategias para hacerse del poder y todo el asunto. El discurso del miedo. El discurso del miedo y todo ese tipo de cosas, pues eso siempre va a estar. Pero yo entiendo que el haberse hecho el ejercicio de sentarse y llegar con una ruta sensata, porque esto es lo más importante, o sea, tú coges esta posición, yo cojo esta posición, vamos a repartirnos en estas otras vamos a competir, o sea, hay una estructura. Hay una estructura que deja ver que sí, que hay una intención clara de hacer algo diferente, porque lo que estamos haciendo no funciona. Hay voluntad. Hay voluntad, hay disposición de servir. Lo estamos viendo según los candidatos han ido levantando la mano y diciendo, mira, sí, yo voy a correr. Estamos viendo esperanza. Yo veo esperanza. Bueno, vamos a la segunda parte, pero antes de irnos a la segunda parte les cuento lo que pueden esperar de la segunda parte. Definitivamente tenemos que hablar mucho más de la alianza y de cómo se presentó en el 2023. ¿Quiénes son parte? ¿Quiénes aparentemente no van a ser parte? Recordemos que esto es hasta el 31 de diciembre, pero sobre todo, ¿cuál ha sido el caldo de cultivo del 2023 que coloca la posibilidad de que la gente esté pensando moverse más allá del bipartidismo que ha existido en Puerto Rico entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, siempre colocando, y por eso es bipartidismo, colocando la posibilidad de que sean únicamente ellos dos los que ganen las elecciones? ¿Cómo eso se rompe o se puede romper para el 2024? En la segunda parte te lo contamos cómo pasó 2023. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Baskin Robbins. Nuevo look, siempre cool. Oriental. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.